¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Hace poco se desarrolló en Japón la cumbre del G7, los países más industrializados del mundo. Se reunieron, siendo anfitrión el primer ministro de Japón, con la asistencia de mandatarios de la importancia del presidente Biden de los Estados Unidos, el presidente Macron de Francia, el presidente Trudeau de Canadá y otros mandatarios de Alemania, etcétera, etcétera. Pues bien, el título de este video es "Son tiempos difíciles para gobernar". Todos de alguna manera tienen dificultades, porque el mundo está en un proceso que yo llamo de transición. Y en ese proceso de transición, como ha ocurrido en todas las transiciones del mundo, quienes estamos en medio de la tormenta no entendemos bien qué es lo que pasa, pero el mundo está cambiando. Las instituciones están en proceso de cambio, los paradigmas o grandes referencias teóricas o políticas están en revisión y algunas venidas a menos o ya desaparecidas, fuera de la discusión. Y en ese contexto, pues tenemos a un presidente Macron que ha implementado una reforma en el sistema pensionario de su país, en Francia, aumentando 2 años, en 2 etapas, aumentando 2 años la edad de jubilación. Y eso ha originado un malestar en toda Francia, claramente que lucha por mantener sus beneficios y se resiste a trabajar más, luego que la edad de jubilación ya tenía hace mucho tiempo un cronograma más o menos preestablecido. Lo que pasa es que en todo el mundo, en Francia también, los sistemas pensionarios están haciendo agua, financieramente tienen serios déficits y por lo tanto hay que crear condiciones para financiar cada vez más pensionistas que viven más, ya jubilados, cada vez menos aportantes al sistema, porque los jóvenes son menos que los que habían antes proporcionalmente, o no están trabajando y aportando como deberían hacerlo y como ocurría proporcionalmente hace 50 o 60 años atrás. El presidente Biden está saliendo de un problema muy importante, digamos, aumentar el techo, el déficit presupuestal, que es muy grande en Estados Unidos, para poder soportar el gasto o el presupuesto del gobierno federal. Ha tenido que entrar en una negociación con los senadores y representantes republicanos para poder lograr este acuerdo que tiene que pasar obviamente por el Congreso. El presidente Sánchez, ya mencioné, con un adelanto de elecciones obligatorio frente a la derrota electoral en los comicios regionales y de autonomía que hace poco se desarrollaron en España. Y ni hablar de los presidentes de América Latina, ¿no? Que, como ya mencioné en otro video, todos están en una situación muy complicada, excepción quizás del tema de Uruguay, que mantiene su estabilidad tanto en lo económico como en lo político. Son tiempos difíciles de gobernar. ¿Por qué? Primero, porque la globalización ha restado espacios de poder a los gobiernos nacionales. Segundo, porque parte de esos procesos de globalización han traído ventajas tremendas que nadie duda, pero también han traído desventajas. Y una de las ventajas es que estos problemas se globalizan afectando a todos y no necesariamente a los que originaron el problema. El más claro ejemplo, la pandemia del coronavirus, que se originó en China y terminó afectándonos a todos, muriendo mucha gente, infectándose mucha gente por este tema. Y las crisis internacionales económicas que empiezan en un lado y terminan también afectando a todos. El cambio climático, que sin duda es un tema de muchísima preocupación y claramente esto también afecta al resto. La guerra en Europa entre Rusia y Ucrania, que no es una guerra en Europa, es una guerra que tiene un impacto mundial. Todas las implicancias en el mercado energético y de petróleo, en el mercado de alimentos, en el mercado de fertilizantes, en la logística del comercio internacional, etcétera, etcétera. Son tiempos difíciles para gobernar y donde se ponen a prueba las democracias, las instituciones democráticas y, obviamente, donde se ponen a prueba también los liderazgos para saber en estos tiempos difíciles cómo conducir a los países, no al populismo, no a la demagogia, sino a caminos o rutas que permitan, a pesar de las dificultades, continuar en el proceso de búsqueda del bienestar, de la felicidad, que es finalmente lo que buscan las políticas públicas. Gracias.